En esta oportunidad vamos a recordar cómo voy a medir un ángulo en las diferentes figuras que podamos encontrar. Recordemos el concepto de ángulo. Un ángulo es el espacio comprendido entre dos lados, que son las semirrectas, que tienen algún vértice en común. Si observamos aquí nuestros gráficos, este sería el vértice en común que tienen las semirrectas. La unión, o donde se chocan esas rectas, se llama vértice. Entonces este es nuestro vértice, ¿no? Este sería nuestro vértice. ¿Y cuál sería el ángulo entonces? El ángulo es esta abertura que hay entre esta semirrecta y esta otra. Este sería el ángulo. El ángulo puede ser ese, o el ángulo puede estar medido aquí. Y no va a haber diferencia, mide lo mismo. Entonces, recordando que el ángulo es la abertura entre dos semirrectas. ¿Cuál sería el ángulo en esta otra figura? Sería esa abertura. En esta otra figura, ¿cuál es el ángulo? Es esa figura. Sabiendo eso y recordando eso, vamos a proceder a medir con un transportador cuánto mide el ángulo de cada figura que tenemos en pantalla. Vamos a utilizar un transportador. ¿Cómo empiezo a medir? Si observamos nosotros, el transportador tiene una marca particular en el centro. Esa marca es la que yo debo igualar con el vértice del ángulo que voy a medir. Por ejemplo, yo en este momento quiero medir este ángulo. Quiero medir ese ángulo. Entonces yo debo igualar esta marca de mi transportador con este vértice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agarro el transportador y lo igualo. Lo igualo o lo hago encajar en el vértice. No, miren, lo hago que quede en el vértice. Esa marca está en el vértice. Ahora hacemos girar el transportador para que esta línea que voy a remarcarles aquí, esta línea que hay en el transportador, hay una línea, les va a marcar siempre una línea. Esa línea yo debo igualar con con una de las dos rectas, con una de las dos semirrectas. Entonces yo igualo esa línea con una semirrecta. Y ya mi transportador está bien igualado, podemos decir así. Observemos, la línea que tiene el transportador al centro, esta línea que tiene ahí, está sobre el vértice. Y la otra línea de transportador, la línea horizontal que tiene el transportador, está alineada también con una semirrecta. Ahora yo empiezo a medir desde aquí, desde donde está la semirrecta, desde esta parte que está igualada, la parte que está alineada con mi transportador, desde ahí yo empiezo a medir hacia donde está la otra semirrecta. Ahora yo no voy a empezar a contar desde aquí, ¿no? 170, 160, no. ¿Desde dónde voy a empezar a contar? Desde 10, porque aquí estamos en 0, 10, 20, 30 y vamos llegando hasta 100. Sería 105, 106. ¿Cuántos grados entonces tiene ese ángulo? Si observamos, tiene 106. Contamos hasta aquí, son 100, ¿no es cierto? Hasta aquí, si contamos cada marquita que tiene el transportador, vamos a llegar a 105 hasta aquí, la marquita más grande, y uno más, sería 106. Entonces yo puedo decir que este ángulo tiene 106 grados. Vámonos al siguiente ángulo. Voy a medir este ángulo ahora. ¿Qué hago? Tengo que alinear la línea que tiene mi transportador, esta línea, con el vértice del ángulo a medir.
movemos el transportador a la línea, lo alineo ahí en el vértice. Una vez alineado, yo muevo el transportador. Para alinear, recuerden que alineo esa marca que tiene, o esa línea que tiene aquí, vuelvo a marcarla. Esa línea que tiene ahí el transportador, lo alineo con una de las semirrectas. Puede ser con esa o puede ser con esta, depende de nosotros. Igual va a medir lo mismo. Este lo voy a medir de las dos formas para que observemos. Entonces alineo la marca que tiene al centro del transportador con el vértice y luego alineo con la semirrecta. Ahora, ¿qué ángulo es el que voy a medir yo? Voy a medir este ángulo que se forma entre esta semirrecta que está alineada con el transportador y la otra semirrecta. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente contar. Aquí voy 10, 20, 30, 40, 50. Observemos bien, 55 y un poquito más, 56. Eso quiere decir que este ángulo, lo vamos a dejar marcado ahí, este ángulo mide 56 grados. Anoto yo entonces, aquí anoto, vamos a anotarlo con rojo, anoto 56 grados. Ese ángulo mide 56 grados. Ahora, ¿qué haya pasado si yo medía alineándolo desde el otro lado? Vamos a hacer uno más aparte para poder medir desde el otro lado. Voy a dibujar un ángulo más. A ver, vamos a hacer este así y así. Lo vamos a hacer. Ese ángulo quiero medir. ¿Cuál sería el ángulo a medir? Si observamos este que está con rojo, ¿cuál sería el ángulo a medir? El ángulo a medir sería esta abertura que hay entre una línea y la otra semirrecta. El ángulo es este el que voy a medir, ese que está con azul. Ese es el ángulo a medir. Entonces yo agarro y utilizo mi transportador, sitúo la línea del medio del transportador con el vértice. Ahora no voy a medir así. Si yo lo pongo así, está la línea, está en el vértice, está bien, y esta línea está alineada con el transportador, está bien, pero el transportador está en mala ubicación. ¿Por qué? Porque yo si agarro ahí estoy midiendo esta abertura yo, y yo no tengo que medir esa abertura. ¿Qué abertura tengo que medir? Tengo que medir esta abertura. Entonces yo ubico mi transportador, ubico y hago coincidir o bien con esta línea, hago coincidir así con esa línea, o bien hago coincidir con esta otra línea, así. Me va a dar lo mismo de cualquier forma. Voy a alinear primero así y vamos a contar. Si yo utilizo el transportador de esa forma, ¿cuánto estoy midiendo? Estoy midiendo esta abertura que hay aquí, la abertura que hay aquí entre esa línea y esta línea, entre las dos semirrectas. Entonces, ¿cuánto mide? No voy a medir, no voy a contar. Vamos a hacerlo de nuevo. Nuestro ángulo, estoy midiendo desde esa semirrecta hasta esta semirrecta. Ahora no voy a decir que tiene 170 grados, o no voy a decir que tiene 30 o 25, ¿no? ¿Cómo debo contar este ángulo? ¿Desde dónde voy a contar este ángulo? Si estoy midiendo esta abertura, entonces, ¿desde dónde estoy empezando? Estoy empezando a medir desde aquí hacia allá. Entonces, vamos contando 10, se empieza en 0. Donde está alineado mi transportador es 0, 10, 20, y así nos vamos contando. Llegamos a 150 y si observamos bien, del 150 está un poquito más hacia allá, aproximadamente un 157. Entonces eso es lo que vamos a anotar. Esa abertura, ese ángulo tiene 157
grados. Y lo anotamos, 157 grados. Y listo. Ahora, si yo mido del otro lado, ¿qué sucede? Estamos midiendo así. Pero si yo quizá acomodé mi transportador así, lo acomodé de esta forma, lo acomodé así, acabamos de medir, ¿no es cierto? Pero si yo lo hice así, ¿qué sucede? ¿Qué tengo que hacer? Igual está acomodado el transportador, está bien acomodado, está alineado con el vértice, está alineado aquí con una semi-recta. Entonces, ¿yo qué voy a medir ahora? Voy a medir la abertura entre esta semi-recta y esta semi-recta. Esa abertura es la que tengo que medir. Y ahora puedo contar desde aquí, ¿no? Porque aquí es 0, 10, 20, 30. Y nos vamos hasta 150, 155 y 157 aproximadamente. Entonces, ¿cuánto tiene? Tiene los 157 que habíamos medido ese rato, con el transportador agarrado y ordenado de otra forma. Entonces, como nosotros ordenemos el transportador, si nosotros lo ordenamos bien, vamos a poder medir adecuadamente y correctamente el ángulo. Pasemos a medir el último que tengo por aquí. Nuevamente alineamos el transportador con el vértice. Alineamos la marca horizontal que tiene el transportador con una de las semirrectas y medimos la abertura. Es la abertura entre esta semirrecta y esta semirrecta. Marco simplemente, desde aquí voy 0, 10, 20 y observamos que mide 89 grados. Entonces anotamos 89 grados y de esa forma estaría medido nuestro ángulo. De esa forma medimos nuestros ángulos. Esa es la forma correcta de utilizar el transportador, simplemente como recuerdo para que podamos medir y hacer los siguientes ejercicios.